Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Hola, por aquí súper bien. Hola, hola. Qué bueno saber de ustedes, chiquillos y chiquillas. En el capítulo de hoy hablaremos de la indiferencia religiosa. ¿Saben de este tema, chiquillas? Sí, algo escuché. Me siento identificada con el tema. Qué interesante. Siento que yo lo había escuchado con el profesor Sergio, ¿o no? Sí, pero chicas, ¿ustedes son religiosas? Bueno, toda mi familia es creyente, pero yo creo que hay algunos hechos que me hacen cuestionar mi fe. Yo soy religiosa, mi familia también desde pequeña. La mía también es religiosa y todos creemos en Dios. Yo de pequeña que vivo en un ambiente religioso y bueno, me considero creyente también. Igual siento que ha cambiado mucho estos años la religión en general. Hay diversos fenómenos sociales que han dado lugar a la aparición y crecimiento de la indiferencia religiosa. Sí, creo lo mismo. Esta generación ha cambiado mucho con lo religioso, en parte igual por las malas acciones de la Iglesia Católica, entre otras problemáticas. Por eso es importante tener claro que la indiferencia religiosa es la carencia de interés por Dios. Si esto existe o no, no es una cuestión importante para las personas con este paradigma, porque no es un valor vital para ellos. Igual es importante que tengamos en cuenta que en esta ideología no se rechaza la religión, solo es una falta de preocupación y poca pertinencia en la materia católica. Tenemos que tener en cuenta en el tema el agnosticismo y el ateísmo, debido a que muchas veces se suele confundir estos dos términos. Para dejarlos claros, tenemos que saber lo siguiente. 1. El agnosticismo son los que renuncian completamente a Dios, ya que para ellos no hay exactitud ni seguridad en la palabra de la religión. 2. Los ateos que niegan rotundamente la existencia de Dios, justificando y respaldando su visión por medio de las ciencias o de la epistemología del mundo científico. Pero según Jiménez, en el capítulo 5 nos dice que hay un estudio en 1970 donde el 96% de los españoles se declaraban católicos, con diversas matizaciones, y el 3% se declaraban indiferentes o ateos. En 1989 estos porcentajes son respectivamente el 72 y el 26%. De estos últimos, solo el 5% corresponde a los que se denominan ateos y el 21% a los indiferentes. Esto quiere decir que la población española comienza a dividirse, ya que como vemos en los datos anteriormente mencionados, la población atea, agnóstica e indiferente de la región, comienza a expandirse. Es por esto que se comienza a dividir el perfil religioso en cada generación de una manera muy radical. La actitud designada con el término del agnosticismo, sobre todo cuando se emplea para referirse más que a una doctrina en relación con la posibilidad del conocimiento de Dios, a una actitud vivida de instalación en la finitud y de adaptación a lo real, identificando con el mundo en su conjunto. En estos casos, el agnosticismo añade tan solo un cierto grado de restricción a la actitud vivida y un intento de justificar. El agnosticismo es algo más indiferente, no reflexiona sobre sí misma. También hay otro que es el ateísmo práctico, ha crecido mucho. Al menos hoy el vivir sin Dios no es en muchos casos el fruto de una elección consciente, sino la manifestación de un desinterés por el problema esencial del hombre esencial, que es Dios mismo. Igual se nota en la generación este cambio, en donde se ve expuesta los factores culturales y sociales que han influido en el aumento de la secularización religiosa. Unos ejemplos son el desarrollo del pensamiento filosófico, literario y el teológico. Sí, hay un concepto llamado la indiferencia religiosa, en donde se puede ver diferentes tipos como auténticos no creyentes, personas sin sensibilidad religiosa y creyentes alejados a las instituciones eclesiales y afectados por crisis de carácter religioso. No es fácil descubrir las causas de la indiferencia, sobre todo porque en todas las actitudes muy personales suelen ser determinantes los itinerarios biográficos de las personas. Pero esto no quiere decir que no hayan diversos tipos de indiferencia dentro de la sociedad. Tenemos una indiferencia religiosa que es por el alejamiento progresivo, ya que hay un progresivo distanciamiento de la fe. Una segunda indiferencia es por absorción psicológica debido a que hubo una débil socialización creyente. Otro tipo sería la indiferencia religiosa por compromiso. Aquí se genera una voluntad que se decide ante una falsa alternativa, la fe o el compromiso humano. Y la última indiferencia religiosa como salida a un conflicto personal. Aquí se ven todas las increencias de la biografía del individuo. Estos errores pedagógicos en la transmisión de la fe, las presiones, el poder, el deseo y el éxito hacen esta indiferencia. Igual considero que es fuerte catalogar las distintas opiniones religiosas como el mal del siglo en aquellos años. Claro, ahora este tema se trata con más respeto y a nuestros padres porque antes se les decía que aquellas personas
eran parte del mal del siglo. Además, todo esto pasa en el mundo contemporáneo y en este se tiene como objeto la exploración de las interacciones. En el mundo actual hay más respeto por estos temas. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta las características de esta denominada indiferencia religiosa, porque se puede describir como una tendencia muy compleja. Podríamos decir que la indiferencia religiosa se resume por un desinterés por todo lo religioso, que se fue dando a partir del fin del medioevo. Para ir profundizando, las personas que tienen esta tendencia de indiferencia tienen un concepto de la religión bastante bloqueado, porque no les llama la atención saber más sobre el asunto. Tampoco existe una opinión o crítica respecto a esta, ni mucho menos hay una oportunidad de práctica. Otra cosa que debemos recordar es que la Segunda Guerra Mundial parece haber sido decisiva para el fenómeno de la indiferencia al haber provocado un profundo nihilismo espiritual. Esto afectando profundamente la decisión de las personas al momento de guiarse por una religión. Sí, la crueldad de la guerra, con todas sus consecuencias, por ejemplo, el hambre, la soledad y la angustia, provocó de forma brutal la indiferencia. Además de las características, hay diversos factores que fomentan la indiferencia, como por ejemplo el pluralismo social. Esto significa que la sociedad se vuelve más tolerante, permitiendo que las personas decidan libremente sus creencias. Exacto, este pluralismo social también permite que estas creencias individuales sean totalmente legales y un derecho propio, no como antes, cuando solo se le daba cabida al teocentrismo. Hablando de factores sociales, una vez escuché que diversos fenómenos ligados al desarrollo, la urbanización, la inmigración y la poca empatía hacia las diversidades e incluso la industrialización siguen dando lugar a la aparición y crecimiento de la indiferencia religiosa. Ya como para ir finalizando con el tema de los factores personales, debemos tener en cuenta que la experiencia personal de cada individuo con la religión tiene demasiado que ver, porque se considera el contexto biográfico y problemas teóricos de comprender la teología cristiana, ya que hay diversos temas que no tienen una explicación científica cierta. ¿Y qué podemos hacer frente a la indiferencia religiosa? Para poder tener una respuesta o forma de hacer, de qué hacer frente a la indiferencia religiosa, podría ser educar en valores que tienen que ver con una necesaria operación de educación, ya que es importante el apoyo de los familiares como el de los educadores, que actúen con la convicción y coherencia, aportando su testimonio sincero. Igualmente debemos preocuparnos de la realidad social y cultural con una visión crítica, desenmascarando las falsas expectativas y las propuestas vanas. Y el último es la anunciación con credibilidad del centro de fe. Este contenido es una revelación que tiene un núcleo, un centro que sostiene e ilumina todas las restantes verdades de la fe. Esto quiere decir que se debe ir elaborando un lenguaje que traduzca y comunique la experiencia cristiana de tal forma que en las masas de los indiferentes puedan sonar nuevamente palabras de vida y de salvación. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro capítulo de hoy. Y me gustaría recalcar lo siguiente: la indiferencia religiosa puede desembocar una indiferencia inhumana, como la búsqueda de la felicidad, y donde no son capaces de romper el cero del propio egoísmo. Y uno se hace insensible a los urgentes problemas del hambre, las injusticias, de la violencia o del medio ambiente. Exacto. Puede que la indiferencia asumida por la sociedad provoque una visión carente de reflexión, lo que genera una forma deficiente de existencia en sus vidas. Claro, ante una indiferencia religiosa aburrida y desinteresada, se ha llegado a proponer la conversión del indiferente al agnosticismo, como pasó de una fatalidad inconsciente y despreocupada a una libertad asumida conscientemente, para poder superar el paradigma que tienen las personas indiferentes a la religión de una forma prudente mediante el diálogo. Me parece una buena propuesta, porque estar abiertos al diálogo será una buena opción de retroalimentación a nuestras ideas, ideologías y creencias. Sí, pienso lo mismo, pero debemos respetar siempre. Para ir cerrando, concuerdo con mi compañera, el respeto es primordial en casi todos los ámbitos de nuestras vidas, por eso hay que tenerlo presente, independientemente si eres indiferente ante la religión, creyente, agnóstico o ateo. Bueno, chicas y chicas, chicos y chicas, hasta aquí dejamos nuestro capítulo de hoy. Espero que hayan podido aprender más sobre el tema